Arrancamos un nuevo episodio de la fase 14 de NoRunner. Hola amigos, bienvenidos amigas nuevamente al canal. Espero se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a hacer un nuevo contrato que se llama Problema en el almacén. Vamos a verlo de inmediato en qué apartado está disponible este contrato. Es importante porque vamos a conseguir un nuevo almacén y acceso a una ubicación. Antes de comenzar, dejarlo a todos invitados a que se suscriban al canal, que me apoyen con su like y compartan el video ahí con sus amigos. Nos vamos entonces aquí al mapa en contrato. Este corresponde al apartado de administración de Ackerland y dice: se ve que ha caído un rayo en nuestro almacén. Hay que levantar uno nuevo. ¿Podrías desmantelar los restos del viejo y ayudarnos a construir otro? Hay que hacer varios puntos. En primera instancia tenemos que entregar en el almacén calcinado, que es este que está aquí. Ya se los mostré, ¿cierto? Cuando estuvimos descubriendo el mapa. Hay que entregar un remolque explorador todoterreno que está aquí, en este lugar, cerquita del taller. Para eso vamos a necesitar un vehículo explorador, así que voy a utilizar la GeoRomer LTI, que ya la vieron ahí, como la tengo en el garaje. Después hay que entregar en el puerto, que es acá, ¿cierto? En este punto. Hay que entregar un contenedor de basura que se va a generar después de que entreguemos este remolque explorador. Luego de entregar la basura en el puerto, tenemos que traer al almacén calcinado 4 vigas de metal y 3 bobinas de metal que se consiguen desde la fábrica, que es esta que está aquí. Así que, como ven ahí, la recompensa es bastante cuantiosa, son hartas estrellas, harto dinero, y vamos a tener como recompensa el acceso al almacén y acceso a la ubicación, que vendría siendo lo mismo en realidad. Eh, Vamos entonces a ir a entregar este remolque con la GeoRomer. Asegúrense de que tenga el enganche para remolques exploradores. Yo se lo tuve que cambiar porque le tenía puesto el de eh, remolques de camiones. Así que vamos de inmediato con la GeoRomer a buscar este remolque. Está amaneciendo aquí en Austria. Nos vamos por aquí. Por este sector que es bastante bonito del pueblo. Y aquí está el remolque, ¿ven? El remolque que tiene algunos materiales. Ahí. Ahora lo acoplamos y nos vamos al sector de este almacén que está quemado. Yo no había visto que el contrato en sí, así que ahí entendí por qué está quemado. Claro, le cayó un rayo y se quemó. Ahora me percato que hay un corral ahí de caballos. No se ven caballos, eso sí, como en el otro mapa. El remolque se menea para todos lados. Como este vehículo es un poco veloz, hace que el remolque se descontrole un poquito. Después para ir a buscar el contenedor de basura y después la- las vigas y las bobinas vamos a utilizar un viejo conocido que está un poco en el olvido, así que le vamos a dar hoy día un poquito de pantalla para no darlo por muerto.
mucho cuidado aquí porque las piedras cuadradas, estas que son secuela de la fase 13, son bien dañinas para la suspensión. Vamos a poner el bloqueo diferencial para que no se nos quede aquí la Romer. Le estamos dando harta pantalla a lo que son las Romer. La he utilizado bastante, ya que como son parte de esta fase hay que darle la oportunidad. Tan malas no son, aunque ya les he comentado que prefiero la grande, no esta. Encuentro que es un poco más capaz y el sonido del motor también es un poquito más agradable que el de esta, que está como súper acelerado. Vamos a tratar de evitar un poco el barro. Harto barro en este lugar. Espero que con el camión no tengamos tanto problema. Y ahí está el almacén. Tiene que haberle caído el rayo, pero de lleno, porque se quemó solo el almacén y un poquito lo que es el alrededor. Ahí está. Espero que le esté gustando lo que es esta fase, a mí por lo menos en cuanto a estética, a los paisajes, la verdad es que está súper buena, súper bonita. Tiene sus dificultades, pareciera que fuera un poco fácil, pero los sectores de harto fango son bien complicados para los vehículos. Así que hay que tener cuidado. Harto camino que no aparece en los mapas que tiene harta dificultad. Y aquí está el almacén, ¿ven? Vamos a entregar este remolque. Y como ven, desapareció lo que está destruido. Y ahí está el contenedor de basura. Así que ahora vamos a cambiarnos el camión que vamos a utilizar para esto. Y me está pareciendo bien novedoso lo que hay que hacer aquí porque, como recuerdan, en la fase 9 de Ontario, que fue todo el tema este de los incendios y demás, los almacenes quemados quedaban así. Solamente se obtenía la carga, que eran vigas de metal y piezas de repuesto especiales, creo, si es que mal no lo recuerdo. Pero el almacén en sí no se recuperaba, así que aquí al parecer sí, reconstrucción total, así que me parece bien que hayan modificado el tema de la construcción. Aquí está el viejo conocido, el Western Star 49X, un DLC de pago del juego, que lamentablemente el camión ha ido a la baja, ya pocos lo utilizan en realidad, porque están los otros Western Star, los 47X, que son mucho mejor que este, y tanta infinidad de camiones nuevos que hay que al final uno lo va dejando en el olvido. Así que hoy día le vamos a dar pantalla, lo tengo en el color original, es poco lo que le toqué estéticamente. Así que vamos a ver cómo nos trata hoy día el 49 aquí en esta misión que le estamos encomendando. Salimos por la entrada, súper bien.
Vamos con el remolque del Pack Trailer, el mod. Uno de los pocos mods que estamos utilizando en esta fase 14. Este camión lo que le juega en contra es un poco lo que es el tema de la suspensión. Es muy estable este camión. Si no le activamos el tercer eje, el muerto, eh, la verdad es que no da harto problema en realidad. Creo que uno de esos puede que sea los motivos por cual no lo utilizan tanto los jugadores en la actualidad, pero hay que decir que el camión es muy bonito. A mí por lo menos me gusta. Un camión bien potente. El eje muerto en ocasiones, como todos los que tienen estos tipos de eje, se quedan un poco atascados con el tema de las piedras, como esas ruedas no traccionan. Al final terminan siendo un obstáculo ahí para la tracción. Pero es el eje que le da más estabilidad al camión. Por eso lo llevo activado. Ahí vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, a ver si nos va entorpeciendo. Lo desactivamos. Obviamente tienen que llevar el camión con una grúa para que puedan subir el contenedor, un detalle importante. Así que hay que percatarse de las cosas que necesitamos para los contratos, los encargos. Porque si nos falta, por ejemplo, en este caso la grúa, ya estaríamos en problema, tendríamos que hacer otro viaje y ya se empieza a perder tiempo valioso. Sobre todo a quienes generamos contenido con los videos, se nos alarga mucho y ya en cierto punto empieza a aburrir. Así que hay que verificar que tengamos todo lo necesario para cumplir el trabajo como corresponde. Vamos pasando lentamente, cosa de no quedar atrapado aquí. ¿Por qué decidí traer este remolque y no un remolque del juego? Porque pretendo hacer un solo viaje con lo que son las bobinas y las vigas. Eso es lo que pretendo. Ahora si no me resulta, bueno, habrá que hacer otro viaje, pero de primera es lo que quiero hacer. Tratar de traer toda la carga aquí. Y qué mejor que este remolque que nos permite poder colocar una segunda capa de carga gracias a estas vigas oxidadas que tienen los laterales para hacerle un poquito de sujeción ahí a la carga. Voy a entrar por este lado, aunque podría entrar por el mismo almacén quemado, pero como ven aquí tenemos igual un paso habilitado para recoger más tranquilo lo que es el contenedor de basura. Activamos la grúa y procedemos a cargar el basurero. Lo acomodamos un poquito para no tirarlo a lo loco. Ahí ya lo podemos apilar tranquilamente. Y nos vamos. Ahora nos vamos en dirección al puerto.
puerto que como saben ya también tiene la funcionalidad de ser un umbral, eh, que tiene un ferry que nos lleva hasta el otro mapa. En total vendrían siendo tres umbrales, tres pasos de un mapa al otro. Así que tenemos como la forma más, esa es como la forma más intermedia de llegar al otro mapa. Ayuda bastante, así que también tenganlo consciente que es una prioridad el habilitarlo. Creo que este contrato tiene algún tipo de relación con él. O hay que hacerlo antes de. No lo verifiqué, la verdad, me puse a hacerlo nomás. Vamos, vamos, no te quedes, no te quedes. Mucho, mucho barro, como ven. Puente natural. Esperemos ahora no quedarnos aquí. Que ya como transité con la G-Romer, con este, el ir hacia allá, ya de vuelta ya el barro está muy tocado. Así que por eso me voy pegando más al costado de acá que no tiene tránsito. El día de hoy tienen este episodio de la fase 14. Mañana voy a compartirle un video de Train Sim World 5. Hicimos ahí un escenario en la ruta de San Bernardino. Ya después regresamos nuevamente a lo que es la fase 14. Nos vamos a ir dando algunos breaks ahí con otros juegos que a mí por lo menos me gustan, así que por eso se los comparto. Aquí lo primordial es que en este caso yo disfrute lo que estoy haciendo, que me guste. Es un gran consejo que siempre me ha dado mi amigo Efren. Le aprovecho para mandar un saludo. Si no lo conocen, es Efren el de Tati 87, lo pueden buscar ahí en YouTube. Lo tengo como canal recomendado, canal partner, en la página principal del canal. Así que síganlo porque es una gran persona, un gran amigo y se maneja mucho en lo que es el no running. Aquí ya vamos a llegar a la zona donde instalamos un puente provisorio, ¿cierto? Del Model Ranger.
recomendado también el puente, soluciona bastante lo que es el camino. Obviamente no es la idea facilitar las cosas, pero ya uno está tan... He jugado tanto en Runner que ya un poquito de relax para los trabajos es bueno. Ah, pero el puente desapareció, ¿y por qué? ¿Qué pasó aquí? Tal vez se me desactivó el mod, porque no está el Tatra tampoco, que es el camión que lo porta. Así que bueno, eh, no sé si arriesgarme aquí, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. Vamos a conectar al cabestrante para que no se me vaya el camión. Y ahí pasamos. Después de vuelta va a estar medio complejo porque voy a venir full carga. No sé qué pasó ahí que se me salió el mod. Creo haberlo corroborado antes de entrar que estuviese instalado. Pero parece que me equivoqué. ¿Por qué? Porque el otro día cuando hice el directo de Amur, desactivé ese mod porque no lo voy a utilizar allá. Así que tal vez se me quedó desactivado y no me percaté. Creí haberlo visto instalado, sí. Por eso me pareció raro. Pero bueno, lo importante es que ya pasamos. Vamos a activar la tracción para ahorrar un poquito de combustible. Remolque como se me va ahí. Ay. Aquí llegamos al puerto. Entramos por aquí. Y aquí también hay un almacén que seguramente se irá a activar en algún momento. Este encargo no sé si lo habilité. Sí. Entonces aquí tenemos que entregar la basura. A ver si me da el giro. Y la entregamos. Estamos listos y ahora ya nos habilita la fase de ir a obtener las vigas y las bobinas que necesitamos. En total con 4 vigas este remolque puede llevar 3 porque es de 6 espacios. Entonces tendríamos que colocar una viga arriba y los otros 3 espacios cubrirlos con las bobinas que hay que llevar. Se iría y a tope, a tope, a tope con el remolque. Ay, que acelero mucho, entonces por eso el remolque se me va para los lados. Este camión también es prioridad sacarlo de aquí porque vaya que molesta. Vamos a ir a buscar la carga, después de regreso voy a pasar a repostar. Entramos aquí. Y se me resbaló el camión, no quería frenar. Entonces aquí vamos a acomodar el remolque de tal manera que pueda meter el camión entre medio y pueda cargar todo lo que voy a hacer sobre el... Ah, pero antes de esto, de veras que tengo que cargarlo. Ah, claro, tengo que entrar a la zona. Ahí. Vamos a cargar entonces abajo lo que son las vigas. Ahí están las 3.
Y ahora cargamos en la plataforma la otra viga. Ahora sí desacoplamos el remolque. Y vamos a hacer todo el trajín aquí para sobrecargarlo. Entonces activamos la grúa, las patas y empezamos. Tratar de acomodarla de la mejor manera. Voy a poner esta viga en la parte de atrás. Las bobinas las voy a colocar adelante. Ahí. Ahora la voy a acomodar porque la grúa no me da hasta atrás, así que hay que empujarla un poquito. Las vigas hacia atrás. Cosa que quede más o menos pegada al nivel de la otra, la que está abajo. Ahí, por ahí. Por ahí quedó bien. Se me movió un poquito aquí. Ahí sí. Ahí sí. Y ahora cargamos bobinas de metal aquí en la plataforma. Y empezamos a cargarla. Voy a cargar la que va a llegar adelante primero. Más o menos en este sector. Ahí. Ahora vamos por la segunda. Tratar de poner las notas juntas para que quede bien repartido el peso. La grúa, claro, le dio una vuelta entera, así que por eso no me gira ahora para el otro lado. Ojalá por aquí a esta altura. Ahí. Falta un poquito. Ahí sí. Ya, entonces ahora la grúa la vamos a volver a su posición. Pero antes ponemos la otra bobina. Claro, la grúa va para este lado, ¿ven? Ahí se nota que dio una vuelta entera. La bobina no me quedó muy bien, ¿eh? Se veía bien instalada ahí, pero no muy bien. La de adelante sobre todo me quedó más mal. Y ahora la bajamos. Vamos a poner la cámara a la grúa mejor. Ahí sí. Esta es la que me queda un poco muy... Ahí sí. No me quedaron tan bien armadas, pero por lo menos vamos a poder transportarla. Ahora rescatamos la grúa y ahí tenemos entonces las 4 vigas y las 3 bobinas. Todo sea con ahorrar un viaje. Vamos a colocarnos bien en la quinta rueda para que el remolque no se mueva tanto y no se me vaya a caer algo. Ahí.
Ahí ve que al conectarlo se mueve la carga. Sí. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Créanme que se siente bastante el peso de esta sobrecarga. Y esperemos también que no vayamos a tener algún inconveniente y se nos caiga algo. Una foto aquí a mi buen amigo Western Star, que yo por lo menos no lo dejo en el olvido. Y nos vamos a pasar a repostar ahora, obviamente, porque nos quedan 91 litros y no sé si sea suficiente para llegar allá. No creo, la verdad. Ahí estamos a tope. Ahora nos vamos con mucho cuidado. En manos vamos a ir en la H para tratar de ir a una velocidad estable. Bueno, aquí hicimos la vuelta. Que molesta este camioncito ahí. La H más que nada para lo estable y que no se me descontrole el remolque con la aceleración que tiene este camión, que es harta. A todo esto, si quieren evitar el camión que está ahí, pueden entrar por ahí, por el mismo puerto, y salen acá. Entonces ahí se evitan pasar por donde está el camión, pero la idea obviamente es sacarlo de ahí. Ahora lo que tengo la duda es si me voy por el camino de arriba. Créanme que tengo un alto porcentaje de que se me caiga algo, me vuelque, no sé. Así que voy a echarle un vistazo cuánto tiempo llevo grabando y si no voy a salir y verificar si el mod está instalado o no. O bueno, en el taller lo puedo ver también para instalar el puente, porque el puente de verdad que es de muy gran ayuda aquí en este sector de la carretera que está ahí para muy mal traer. Y si paso así como voy, me voy a caer, me voy a desbarrancar, sí o sí. Estoy casi seguro. Vamos a apurar un poquito. Claro, podría irme por ahí, pero el camino no es bueno. Sobre todo para este tipo de experimento que estoy haciendo. Bueno, que no es primera vez que lo hago, pero en las condiciones que está el camino aquí, medio difícil. Así que nos vamos a quedar por aquí. Mientras tanto, voy a ir al taller primero, a verificar si sale el camión ahí como para comprarlo. Que no sé por qué se me borró, de verdad. Estoy ahí, claro, se me borró, ¿ven? Voy a instalarle netamente el puente, no lo voy a mejorar el Tatra porque no saco nada con mejorarlo. Sí, lo voy a utilizar solo para el puente.
vamos a comprar el puente, que en este caso, como les mostré cuando lo utilicé, el puente es un remolque. Ahí está. Tirarle las patitas. Y esto es lo que me decía un amigo el otro día, que bueno, que se podían regular estas patas de aquí para que no topara con la vaca este puente. Pero ahí después lo voy a verificar eso. Que de momento aquí en el menú de manejo no aparece nada. Yo lo que sé es que es un puente de Z2 que se puede hacer eso. Pero ahí queda bien. Bueno, queda topando el todo escape, pero es lo de menos. Eh, Sacamos las patas y nos vamos. La verdad que encuentro súper extraño que se me haya desaparecido el camión de ahí. Este es un mod de Ranger que incluye el camión, o sea, es todo un mod, no solo el puente. Y como saben, Ranger hace mods de súper buena calidad, así. Es un puente que casi parece como que fuera algo del juego mismo. Y vaya que ayuda. Después de todo parece un contrato fácil, pero no lo es, para nada. Vamos a dar la vuelta aquí. Entonces activar las patitas. Y ahora levantamos el puente para instalarlo. Como que ahí voy a sacar las patitas para poder moverlo. Por ahí. Y ahora lo desacoplamos con un remolque cualquiera y estamos listos. Nos vamos al western y estamos listos. Así pasamos tranquilamente por aquí. ¿Qué pasó? Ah, el parachoque del remolque se enganchó con el puente. Pensé que se me iba a caer todo. Uf, ese es el susto.
entonces ahora tranquilamente como que me quedaron un poco desestabilizadas las bobinas. Hacer un pequeño movimiento. Ven que se mueven, un poco extraño. Ahora últimamente, en los videos que he hecho, ustedes saben que tengo de repente un tipo de carraspera cuando me pongo a hablar o me pongo a toser. Entonces un amigo un día me recomendó, bueno, en realidad me hizo una crítica constructiva, que lo hacía muchas veces en un video, entonces se volvía algo molesto y claro, al escucharlo después, sí, bueno, a mí no me resulta tan molesto, pero sí incomoda algo, entonces me dijo, te recomiendo que tengas agua a la mano o algún líquido para lubricar o refrescar, ¿cierto? La garganta, así que últimamente hago eso, así que no me recuerdo exactamente quién fue el que me dijo eso, pero gracias por tu consejo, amigo. Sí, me siento un poquito más aliviado. Y ahora nos vamos a ir con súper mucho cuidado aquí, que aquí sí que tenemos riesgo de que se nos caiga algo. Voy a desactivar el tercer eje, porque ahora sí molesta. Tengo miedo que se me caiga la bobina porque quedaron muy sueltos con ese enganche que tuvo el remolque ahí con el puente. Pero vamos a ir tranquilito, no apura. Obviamente cuando lleguemos ahí vamos a cambiar el horario para poder ver la animación, que no debería sorprendernos porque obviamente el almacén va a ser el que todos conocemos ya, siempre son iguales. Ya por lo menos pasamos lo más duro. La piedrita, la piedrita está haciendo lo suyo.
Ven que las bobinas se juntaron en la parte de atrás. Así que se han movido bastante. Excepto la delante que está bien ahí, bien acomodada. Estamos llegando. Falta poco. Recuerde suscribirse al canal si aún no lo ha hecho. Es totalmente gratuito. Eh, Déjeme su like si le gustó el video. Me ayuda muchísimo. Y fíjense estas florcitas como brillan en la noche. Se ven muy muy bonitas. Cuando uno pasa sobre ellas, como que vuelan. Parecen luciérnagas. Los apagué las luces para que las vieran. Porque de verdad que se distinguen mucho sin luz. Oh, y ahí se me desniveló bastante el remolque. Aquí también. Esa es cosa que ahora que vamos llegando a pasar. Vamos a entrar por el ingreso principal. Aquí debe verse algo de fuego. Se quemó esto. Milagro que la G-Rome no se ha quemado. La dejé justo arriba de alguna ceniza. Bueno, ahí se distingue bien. Vamos a ver si eso desaparece al reconstruir esto o queda igual. No creo, en realidad yo creo que va a quedarse igual. Y llegamos. Ahora vamos a cambiar el horario. Mediodía para que se vea súper bien. Vamos a entregar las vigas que son las que están abajo. Obviamente va a poder cargar lo otro, apilarlo en realidad. Ahí ven. Ahora apilamos lo que teníamos encima. Y ahora lo podemos entregar. Entregamos las 4 vigas y las bobinas. Y esa fue toda la animación. Ahí se reconstruyó el almacén, que es como todos los que ya conocemos. Y se mantiene lo quemado. Obviamente vamos a leer pero lo que nos dice buen trabajo, el nuevo almacén ya está a punto. Lo raro es que el rayo cayó en un contenedor de basura metálico. Deberíamos sacarlo más a menudo. Y a lo mejor invertir en unos pararrayos. En fin, aquí tienes tu paga. 3.150 estrellas y 32.050 dólares. Así que una muy buena paga. Y tenemos el almacén disponible y el acceso a esta ubicación. ¿Qué tenemos aquí? Tuberías medianas, ilimitadas. Baldosas de cemento, solo 2. Pieza de repuesto especial ilimitado. Cemento, 2 cargas. Y eso hay, así que un almacén bueno, en general bueno.
Así que vamos a ver en qué momento vamos a requerir venir aquí de nuevo. Voy a ponerlo de noche para ver si todavía se ve la ceniza. Sí. El exterior del almacén se mantiene igual, pero la infraestructura se mantiene como nueva. Así que eso, amigos, espero les haya gustado el episodio. Acuérdense de dejarme su like y nos vemos en el próximo. Chau, chau.